Voy a leer el texto de Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. En el sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, tenida por estéril, concibió un hijo y ya está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María respondió: aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. Entonces el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues buenas noches a todos. Hoy es el último miércoles de este año que nos vamos a reunir. Estaban programadas 6 pláticas, esta es la quinta. En esta quinta voy a tratar de presentar las 2 pláticas, la quinta y la sexta, no aludiendo a algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces fijarnos en los relatos de la infancia en San Lucas, que están básicamente en el capítulo 1 y capítulo 2. Los primeros 4 versículos, 1 al 4, es el prólogo de San Lucas, que lo presenté en la primera sesión de estas 5 sesiones que van contando la de hoy. Entonces vamos a ver esos relatos de la infancia en Lucas. Primero, en la estructura del Evangelio de Lucas, para ubicarnos fácilmente, pues creo que todos conocemos que están al principio del Evangelio, pero conviene recordar las 4 grandes partes en que se puede dividir el ministerio de Jesús en San Lucas. La primera parte es la preparación del ministerio. Cuento aquí el prólogo también y todo lo que es la infancia, el nacimiento de la infancia de Juan, de Jesús, y después capítulo 3 y 4, ya directamente la preparación del ministerio de Jesús por medio de la predicación del Bautista, y luego su bautismo y la estancia en el desierto de las tentaciones. La segunda parte es el ministerio en Galilea, que va del capítulo 4, verso 14 al 9:50. Después viene una parte que Lucas le da una importancia muy grande, que es el viaje a Jerusalén. Tiene una introducción muy solemne en 9:51, que hace alusión a lo que es el comienzo de este viaje a Jerusalén. En 9:51
Dice así: como se acercaba el día en que él debía salir de este mundo, Jesús se encaminó con decisión a Jerusalén y envió mensajeros para que se adelantaran y le prepararan alojamiento en un pueblo de samaritanos. Y continúa el texto. Entonces, es un inicio muy solemne para hablar de la decisión firme que toma Jesús de ir a Jerusalén. Es un viaje donde no es nada más religioso, sino va a enfrentar pues, su pasión, muerte y la resurrección, las apariciones del resucitado. Y luego, una vez que llega a Jerusalén, pues está en Jerusalén una serie de enseñanzas en el templo, de discursos de Jesús, y luego su pasión, muerte y resurrección, que vienen narrados capítulos 19, verso 28 al 24, 53. Así es la presentación de las 4 grandes partes del Evangelio de San Lucas, que son similares a las partes que tiene el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Los podemos dividir también en ese esquema de 4 grandes secciones. Ya fijándonos en la primera parte del Evangelio, del capítulo 1, verso 1 al 4, 13, primero tenemos el prólogo del Evangelio de San Lucas, que es el 1:1-4. Voy a leerlo. Muchos emprendieron la tarea de relatar ordenadamente los acontecimientos que ya tuvieron su plena realización entre nosotros, tal como nos los transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares y después llegaron a ser servidores de la palabra. También yo, ilustre Teófilo, investigué todo con cuidado desde sus orígenes. Me pareció bien escribirte este relato ordenado para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuiste instruido. Después de este prólogo, pues viene primero lo del relato de la anunciación a Zacarías, la anunciación a María, el encuentro de María con su pariente Isabel, el nacimiento de Juan Bautista, luego el nacimiento de Jesús, etc. O sea, la infancia de Juan y de Jesús presentada como en 2 tabloides, en 2 hojas que tienen muchas similitudes. Un díptico sobre Juan el Bautista y otro díptico sobre Jesús. Una parte del díptico sobre Juan y otra parte del díptico sobre Jesús. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claramente. Y luego del capítulo 3, verso 1 al 4, 13, es la preparación del ministerio de Jesús con el anuncio del Bautista, después el bautismo que recibe Jesús, viene insertado la genealogía de Jesús y luego el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Nosotros nos vamos a concentrar en el capítulo 1, verso 5, al capítulo 2, verso 52. Nacimiento e infancia de Juan y de Jesús. La estructura pues es similar, ¿verdad? 1:1-4 el promedio, proemio, 1:5-2:52 la infancia, pero claro, con la anunciación al padre de Juan el Bautista, a la madre de Jesús, con el relato del encuentro de las 2 mujeres, etc. Los relatos de los nacimientos de los 2 hijos, de la circuncisión de ambos, etc. Y eso es el relato de la infancia de Juan y de Jesús. Hay lo que se llama una inclusión, es decir, que el Evangelio empieza y termina con lo mismo. ¿No? Podríamos decir,
la inclusión del Evangelio es de estos dos capítulos de Jesús, empiezan en el templo y lo último narrado es precisamente Jesús que se pierde y es hallado en el templo al tercer día. Después viene un resumencito del crecimiento de Jesús. Entonces, lo primero y lo último se habla sobre el templo. Zacarías en el templo, Jesús en el templo. Si vemos todo el Evangelio, también vemos que el principio pues es precisamente el relato de la presencia de Zacarías en el templo, y el último versículo del Evangelio de San Lucas, voy a leer desde el verso 50, pero el 53 dirá esto. Después Jesús los llevó hasta un lugar cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos se postraron ante él y luego regresaron con gran alegría a Jerusalén. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Entonces el Evangelio empieza con una escena en el templo y termina con que los discípulos están en el templo alabando a Dios. Eso es lo que se llama señal de inclusión, que el relato comienza y termina de la misma forma en algo, ¿verdad? O sea, en la cuestión del templo. La visión de Zacarías en el templo, la presencia de los discípulos de Jesús en el templo, alabando y evidenciando a Dios, todo el Evangelio. Capítulos 1 y 2, lo mismo, empieza con el templo, Zacarías está en el templo, y después va a terminar el capítulo 2 prácticamente con la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo, enseñando a los doctores y preguntando a ellos, recibiendo respuestas de ellos, etc. Todos admirados por eso. Entonces, el templo. Porque para San Lucas es muy importante la ciudad de Jerusalén y el templo. Por eso la tercera tentación de Jesús en San Lucas no es la de si postrándote me adoras, te doy todos los reinos de la tierra, que es la más burda, que es la que presenta Mateo, sino la tercera es arrójate del pináculo del templo y los ángeles vendrán a servirte. Entonces Jesús rechaza eso. Entonces es una alusión al templo siempre. Bien. Pasamos a los dípticos de Juan y Jesús en los relatos de la infancia. O sea, una tabla que tiene, digamos, dos hojas, o una tabla con dos partes. En una está la anunciación, primero a Zacarías, después a María, el nacimiento de Juan y luego el de Jesús, la circuncisión y el nombre que se le da a Juan, se hace alusión a la circuncisión y al nombre que se le da a Jesús, las palabras proféticas sobre los niños, son las palabras de Zacarías sobre la misericordia de Dios, sobre la acción de Dios en la historia de la salvación y la acción que tendrá su hijo como profeta del Altísimo, y luego las palabras proféticas de Simeón sobre Jesús, que es salvación para todos, luz de los gentiles, de los paganos, gloria de tu pueblo Israel, el crecimiento y la vida oculta de él. Podríamos verlo así. Aquí está en el centro, digamos, lo que quiero resaltar, la anunciación, el lugar, lo que acabo de señalar, el nacimiento, la circuncisión, el nombre, las palabras proféticas sobre el niño, crecimiento y vida oculta. De este lado está lo de Juan, aquí la anunciación
a Zacarías el lugar en el templo. Después vendrá la anunciación a María, pero es en la casa de Nazaret. No es en el templo, no es en su casa. O sea, la casa de Nazaret se convierte en morada de Dios en cuanto que María lleva en su seno al Hijo eterno del Padre. Hay después otro acontecimiento que sale de eso, que es la visita de María a Isabel, y luego el cántico de María, el Magnificat, que proclama también la misericordia de Dios con el pueblo y las cosas que ha hecho de maravilla en ella y las cosas que realizará con el anuncio del reino de Dios. No habla explícitamente del reino de Dios, pero habla de aspectos que son peculiares del reino de Dios. Pero vaya, lo que es común es la anunciación y el lugar contrastado. En el templo de Juan el Bautista, en la casa de Nazaret, lo de la anunciación a María. Después viene el nacimiento de Juan, unos 57-58, el nacimiento de Jesús en el capítulo 2, versos 1 al 7. Aquí se añade un relato del anuncio a los pastores. Ellos reciben la primera noticia del nacimiento del Salvador. Ellos son gente marginada, gente pobre, y Jesús vino a evangelizar a los pobres en primer lugar. Entonces, ellos son los primeros destinatarios de la evangelización. Y el cántico que cantan los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los que ama el Señor. Luego aparece el relato de la circuncisión de Juan y circuncisión de Jesús. Después, y el nombre que le dan: Juan, Dios ha hecho gracia; Jesús, Salvador. Después, las palabras proféticas sobre el niño, el cántico de Zacarías, que habla sobre el rey y sobre también el niño, el Juan el Bautista. Aquí en la presentación del templo, el cántico de Simeón, el Nunc Dimittis, ahora puedes dejar a tus siervos en paz, que habla de la salvación que llega a gentiles y a judíos. Luz para iluminar a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Y este ha sido puesto como señal de contradicción ante todos los hombres. Y por último, el crecimiento de Juan en el desierto y la vida oculta de Jesús con sus padres después de la presentación en el templo y después de la escena de que Jesús va a la Pascua con sus padres a Jerusalén, pues después se pierde y es encontrado entre los doctores y termina una alusión de Jesús con sus padres. Entonces ahí tenemos las dos tablas, el díptico de lo de Juan y lo de Jesús, de los padres de Juan y sobre todo de la madre de Jesús. Ahí no tendrán ese elemento. Ahora quiero ver de cerca las dos anunciaciones para ver también cómo están estructuradas de una manera similar. Primero aparece a quién es la anunciación y dónde es. A Zacarías en el templo, a María en Nazaret, su casa en Nazaret. Después se hablará de los esposos de Zacarías e Isabel, de la edad avanzada, de la esterilidad de Isabel, y se habla también de José y de María. José en un papel bastante secundario
en el Evangelio de San Lucas, vamos a decir, una virgen que estaba prometida a José, que sería después su esposo. Y la condición de ella, que es una mujer virgen, que no tiene relación con ningún hombre. Entonces, la condición de ella. Está también la similitud del ángel que anuncia, que es Gabriel, tanto a Zacarías como a María Santísima. Después, lo que se presenta de cada hijo y la respuesta de quien recibe el anuncio. La respuesta de Zacarías con la duda, la respuesta de María con la entrega plena a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el ejemplo concreto que vamos a ver enseguida. Es nada más fijándonos en la anunciación del capítulo 1, verso 5, 25, la anunciación del nacimiento de Juan, del 1, 26 al 38, el nacimiento de Jesús. Primero aparece a quién se aparece el ángel y dónde. A Zacarías en el templo que está en Jerusalén. Acá en cambio a María en su casa en Nazaret. O sea, no es el padre el que recibe el anuncio, sino es la madre. Después nos habla Zacarías e Isabel, eran esposos. Isabel pertenecía a la familia de Aarón, Zacarías también a la familia sacerdotal. Eran justos, eran observantes de la ley, pero no tenían hijos. O sea, la mujer era estéril, Isabel es estéril. Eran además de avanzada edad, e Isabel estéril. Todo eso hace casi imposible el que tengan un hijo. María sí está desposada con José, está prometida a José, el estirpe de David. Recibe el anuncio, alégrate, llena de gracia. Implícitamente se supone que es muy joven y además, si Isabel es estéril, María es virgen. Entonces, dos, digamos, posibilidades muy fuertes de que no tengan hijos, porque es estéril, porque es en ese momento virgen. El ángel que se aparece y la reacción que tiene. El ángel es Gabriel, que significa fuerza de Dios. También acá con María es Gabriel, fuerza de Dios. Zacarías se estremeció y tuvo un temor muy grande. María se sorprendió y reflexionaba en esas palabras que escucha. Después viene el anuncio del hijo. Nos dice que el nombre será Juan, que quiere decir Dios hace gracia. Se recalca que su oración, es la oración de Zacarías y implícitamente de Isabel, ha sido escuchada. Pues Dios ha quitado el oprobio de la esterilidad. El niño será gozo y alegría para ellos y para todo el pueblo. Será grande ante el Señor. Es un consagrado, un nazir del Antiguo Testamento. No beberá vino. Estará lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista, y la misión que tiene es convertir a los hombres, ir delante de el futuro Mesías, hacer la función de Elías para preparar un pueblo dispuesto a recibir al Mesías. Acá lo del Hijo es Jesús, que significa Salvador. También va a producir una gran alegría su nacimiento. Esto no aparece así directamente en la Anunciación, sino aparece en lo de el ángel que les dice a los pastores con una gran alegría. Será grande, hijo de Dios. Va a ser el rey que pertenece al trono de David.
Su reinado no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre María y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y será hijo de Dios. La respuesta pues, es muy sutil. Hay una duda de Zacarías. ¿Cómo sabré que ocurrirá esto? María es, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Entonces, de alguna manera, Zacarías está pidiendo una señal de alguna forma, no explícitamente. Aquí se le ofrece a María la señal. Tu pariente Isabel ya está en el 6º mes de su embarazo. Aquella que decían que era estéril, no hay nada imposible ante Dios. María creyó y respondió, aquí está la servidora del Señor, que sea en mí lo que tú has dicho. Y acá a Zacarías, dice, por no haber creído, usted sobrevendrá la mudez. Y sabemos que recobra el habla hasta el nacimiento de Juan. Y lo primero que hace Zacarías es alabar y bendecir a Dios. Entonces, esto es un relato similar, ya muy en concreto, el tema de la anunciación. Ahí tiene la comparación, como una tablilla con 2 partes, una para el anuncio a Zacarías, otra para el anuncio a María. Estos son, pues, prácticamente los preliminares que yo presento. ¿Por qué San Lucas se entretiene en esto, en presentar en un díptico, una tablilla, esos 2 acontecimientos? De alguna manera quiere resaltar la superioridad de Jesús y cómo Juan el Bautista está destinado a preparar el camino del Señor, pero él no es el Mesías es Jesús. Entonces, nos presenta pues el temor, nos presenta el anuncio de los nacimientos y la presentación de los niños, pero resaltando desde el principio la superioridad de Jesús, como la superioridad de María sobre Isabel. Isabel es una mujer estéril, María es una mujer virgen. La superioridad de María sobre Isabel, sobre Zacarías, que puso una cierta duda. María aceptó el plan de Dios y aceptó la voluntad del Señor para con ella. Entonces, lo que pretende los dípticos entre Juan y Jesús, entre los padres de Juan y los de Jesús, muestran la superioridad de Jesús sobre Juan y la de sus padres sobre los de Juan. Solo estos relatos de la infancia en Lucas nos presentan esos 2 personajes y sus padres, para resaltar, insisto, la superioridad de Jesús sobre Juan, la superioridad de los padres de Jesús, sobre todo aquí de la madre de Jesús, con respecto a los padres del Bautista. Bueno, eso es lo que se refiere a las 2 tablas que se presentan en el Evangelio de San Lucas. Ahora quiero fijarme ya sobre todo en el aspecto teológico, aspecto religioso, ver algunos aspectos positivos de las características de estos personajes, tal como van apareciendo. Solo resalvo para el final la persona de Jesús, como es presentado por
el ángel, primero en la anunciación y cómo se presenta en su adolescencia, en su presentación en el templo, primero con Simeón y Ana, y en su adolescencia. Entonces, vamos a fijarnos en estos personajes: Zacarías, Isabel, Juan, el hijo de ellos, María y José, los ángeles que anuncian y los ángeles que anuncian a los pastores, la ocasión de los pastores, Simeón y Ana. Podríamos haber presentado bien los doctores de la ley, pero no hay mucho tiempo, y ya presentamos a Jesús. Además, no son personajes claves, más que, digamos, en cierto sentido, pasivos ante Jesús. Zacarías e Isabel, tenemos los dos esposos. Tenemos la calidad moral. Se nos dice que eran justos, o sea, delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, eran fieles a Dios y servidores o amorosos o de amor al prójimo con los demás. Llevaban una vida intachable, una vida en conformidad a los mandamientos y preceptos del Señor, o sea, a la ley de Dios. O sea, la primera presentación es sumamente positiva. La situación matrimonial, pues pone un problema en el sentido, no tienen hijos, Isabel es estéril y ambos de avanzada edad. Simplemente recordamos a Abraham y Sara, ya grandes, van a tener un hijo, Sara es estéril, va a tener un hijo también. Es un patrón que se repite en la historia de la salvación. El nombre del hijo, primero pues ellos concuerdan en el nombre del hijo porque ese nombre se lo había anunciado Zacarías, el ángel se lo había anunciado a Zacarías. El ángel Gabriel le había dicho a Zacarías, se le ha llamado Juan. Y aunque protestan la gente diciendo, pues si no hay ninguno que lleve el nombre de Juan entre tus parientes, tanto Isabel, el viva voz lo dice, como Zacarías apunta en una tablilla, en un papel, el nombre de Juan. Entonces el nombre que le van a poner, Juan, es Dios ha hecho gracia. Dios hace gracia. Eso se dice de Zacarías y de Isabel. Ya de Zacarías, pues también viene presentado en su aspecto religioso. Sirve como sacerdote, pero no como un sacerdote meramente cultual, meramente rubricista, sino como un hombre de Dios. Por eso reacciona a la aparición del ángel de Gabriel con temor. Ha hecho oración, como le dice Gabriel, tu oración ha sido escuchada. Y una vez que recobre el habla, bendice a Dios también. Esto es importante, la bendición que da a Dios. Está también el aspecto de la duda y la mudez que viene. Es muy sutil. ¿Cómo sabré que ocurrirá esto? Somos ya ancianos y entonces, por haber puesto en duda eso, Zacarías va a quedar mudo y va a recobrar el habla hasta que circuncida al niño y le pone el nombre de Juan. Entonces recobre el habla y bendice a Dios inmediatamente. El Espíritu Santo está en él. No es que haya querido ponerlo en minúscula. El Espíritu Santo está en él.
en Zacarías. Lleno del Espíritu, profetiza con su cántico. Así lo dice el texto en 67. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó. Es el famoso cántico del Benedictus. Que en la primera parte da gracias porque Dios ha visitado. La visita de Dios ordinariamente es salvífica, aunque puede ser a veces de castigo. Aquí, por supuesto, es visita salvífica, porque ha visitado y redimido a su pueblo al mandar un Mesías del estirpe de David, de la familia de David. Entonces, primero exalta la bondad de Dios que ha redimido a su pueblo. Después también tiene oportunidad de hablar de su hijo. Dice, y a ti, niño, se refiere a Juan el Bautista, al hijo de él, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. O sea, la misión de Juan será preparar el camino del Señor. Entonces, esta es la presentación que se hace de Zacarías. Después, la presentación que se hace de Isabel. Dice que es estéril. Después dice que el Señor le quitó el oprobio de la esterilidad. Dios se mostró misericordioso. Recuerden que en la antigüedad, pues la esterilidad era como una maldición, como algo malo de parte de una mujer no tener hijos. Sin embargo, también es interesante recordar que grandes personajes del Antiguo Testamento nacen de mujeres estériles. Por ejemplo, Isaac nace de una mujer estéril y de padres de avanzada edad. Parece repetirse el esquema aquí. Después, Raquel también es estéril y va a engendrar 2 hijos, José y Benjamín. Vamos a poner Sansón, su madre es estéril y va a engendrar a Sansón, fue el liberador de Israel. La madre de Samuel, Ana, es estéril. Sin embargo, Dios le va a conceder engendrar a su hijo Samuel. O sea, grandes personajes del Antiguo Testamento nacen de mujeres estériles para mostrar que el poder de Dios es absoluto, que el niño que nace de ellas es un regalo de Dios. En el fondo es lo que está diciendo. Pero delante de la gente, la esterilidad era como un castigo. Por eso Dios se mostró misericordioso con Isabel. Recibe la visita de María. Cuando María va presurosa a las montañas de Judea para ir a saludar a Isabel y sobre todo para irse a poner a su servicio, que nos dice que se quedó 3 meses con ella, o sea, iba en el 6º mes de su embarazo, se queda pues hasta el nacimiento del Bautista, aunque ya en el relato del nacimiento no lo menciona porque Lucas tiene una técnica de ir eliminando personajes, pero al decir que se quedó 3 meses, pues es hablar del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando le visitó a María, el niño saltó de gozo en su seno y llena del Espíritu Santo exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cosa que nosotros repetimos en el Ave María. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Y entonces lanza la primer bienaventuranza que aparece en los evangelios. Dichosa tú
porque has creído. Se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. O sea, Isabel saluda a María como la madre del Señor, como la mujer que ha creído y que se cumplirá en todo lo anunciado de parte del Señor. Otro aspecto que también resalta el evangelista es la alegría por el nacimiento de su hijo. Muchos se alegraron por el nacimiento de su hijo, nos dice en 58, dice, sus vecinos y familiares oyeron que el Señor se había mostrado misericordioso con ella y compartieron su alegría. O sea, Isabel la tiene también, la comparte con ellos los vecinos. Y luego en el 1:69, no, no es ese. Está equivocada la cita, debe ser 1:68, 69 por ahí. Todos los vecinos quedaban llenos de temor y por toda la región montañosa Judea se comentaba lo sucedido. Todos los que lo oían lo guardaban en su memoria y decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque en él se mostraba el poder del Señor. O sea, más bien 68 por ahí. Pero es la alegría por el nacimiento del Bautista. Eso es lo que nos presenta estos esposos que son como unos pobres de Yahvé. Voy ahora a presentar a Juan. Es el hijo de la ancianidad, el hijo de la esterilidad, para mostrar el poder de Dios tan grande. Su nombre, persona y misión, Juan, Dios hace gracia, es consagrado al Señor, lleno del Espíritu Santo. Él está llamado para invitar a volver al pueblo a Dios. Por eso lleva el espíritu de Elías y va a preparar un pueblo bien dispuesto. Como profeta altísimo irá delante del Señor para preparar los caminos. Alegría, desde el seno materno salta de gozo con la presencia de Jesús en el seno de María. Su nacimiento causa también alegría. Aquí está la cita correcta en 1:66. Y el crecimiento, al final, en un solo versículo, nos presenta el niño, hablando de Juan, el niño crecía y su espíritu se fortalecía y estuvo viviendo en lugares desiertos hasta el día de su aparición pública a Israel. Ahí resumen toda la vida de Juan hasta antes de que comienza a predicar y a bautizar. María, son muchas facetas de María. Es una virgen amada por Dios. Estaba comprometida en matrimonio con José, pero todavía no vivía con él. El ángel le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprende y pregunta, ¿qué significa eso? Le dice el ángel, no temas, Dios te ha mirado favorablemente. O sea, Dios te ha amado, te ha elegido a ti. Tú eres grande, pero por el amor de Dios. Es la Virgen Madre que es creyente. Es la madre de un hijo, Jesús, que es el Salvador. Y le pregunta, ¿cómo será esto? No tengo relaciones con varón. Dice el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y le da una señal. Tu pariente Isabel, que es estéril, ya va en el 6º mes de su embarazo.
Es una virgen fiel a Dios porque acepta su plan, su proyecto, sin saber todo lo que va a implicar para su vida. Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. Vamos a ver cómo San Lucas insinúa el crecimiento en la fe de María, porque a veces la ponemos tan idealizada que se nos olvida que María fue creciendo en la fidelidad, en comprender el designio de Dios. Es virgen servidora porque inmediatamente que recibe el anuncio del ángel se va a la casa de Isabel a ayudarla durante el último periodo del embarazo. Y es una virgen evangelizadora. Lleva en su seno a la buena noticia. Es portadora de alegría por su hijo. Por eso es bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es la madre del Señor, pero a la vez es la creyente. Es la virgen orante, aquí cuando van a ser Jesús, como cuando van a ser la iglesia en Pentecostés. Ahí está María orando. El cántico del Magnificat, la primera parte, pues nos habla de las maravillas de Dios que Dios ha hecho en ella, su servidora. En la segunda parte, de alguna manera es como el anuncio del reino, lo que va a hacer su hijo. Como los orgullosos, los poderosos, los ricos, los va a despedir sin nada. Y por el contrario, va a atender a los humildes, a los hambrientos. Se acuerda de la misericordia de Israel, según las promesas de los antepasados. Del que es el primogénito y lo envolvió en pañales. Lo recostó en un pesebre. Es la Virgen oyente que reflexiona, que medita. Dice María, por su parte, conservaba todas estas cosas. Los sucesos y las palabras de los pastores les meditaban en su corazón. Algo similar también aparece con el episodio del templo. María reflexionaba en estas cosas. En dos ocasiones en el relato de la infancia, en 2:19 y 2:51, se presenta a la Virgen meditando la palabra de Dios, no solo en las Escrituras, sino en los acontecimientos. Se le anuncia también el sufrimiento que va a padecer. A ti una espada te atravesará el alma, le dice Simeón. Entonces, es una virgen sufriente. Y una virgen que crece en la fe. Quiero recalcar esto. Junto con José, buscan con angustia a Jesús. Cuando lo encuentran, dice, cuando sus padres lo vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y él les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret y su madre cuidaba todas esas cosas en su corazón. O sea, la fe de María va creciendo. No quiere decir que por aceptarse la Madre del Redentor tiene ya todo con claridad. Nunca pecó María, ¿de acuerdo? Pero fue una fe entre luces y sombras, entre encuentros y desencuentros. De José, pues se habla que es de la descendencia de David, que María está comprometida con él. Ya dijimos, el padre Iván sorprendía lo que decía Simeón o Simón. Simeón. Y
cumplen la ley de Dios en lo de la purificación y la peregrinación de Pascua, aunque ni María ni José entienden la respuesta de su hijo, regresan a Jerusalén. Los ángeles, sabemos que ángel significa mensajero. Gabriel es fuerza de Dios. Él anuncia tanto el nacimiento de Zacarías como él anuncia a Zacarías el nacimiento del hijo de Juan, como el nacimiento de María se lo anuncia a María. Y luego también aparece un ángel que se aparece a los pastores, y luego una multitud del ejército celestial que alaba a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo. Los pastores, pues ellos se dedican en la noche a cuidar los rebaños y a turnarse para vigilarlos. Entonces, que un ángel del Señor se les apareció, les envolvió con su luz. Se llenaron de temor, no teman, tengo una buena noticia, que es gran alegría para todo el pueblo. El nacimiento de Jesús, el Salvador, el Mesías, el Señor. Digo, aquí son ellos los portadores, los primeros evangelizados, los primeros a los que se les anuncia la buena noticia de la salvación. Porque ellos representan los pobres, los débiles, los marginados. Cuando los ángeles regresaron al cielo, ellos decían, vamos a Belén a ver lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron de prisa, encontraron a María y a José y al niño recostado en un pesebre. Evangelizan, anuncian esa buena noticia a ellos y glorifican a Dios. O sea, ellos de ser evangelizados se convierten en evangelizadores. Les contaron lo que les había dicho sobre el niño, o sea, ellos contaron lo que les había dicho sobre el niño. Ellos evangelizaron a los demás, todos quedaron asombrados. Y luego los pastores regresan glorificando y alabando a Dios por todo lo que han visto y oído. Después está Simeón y Ana. Simeón, un hombre justo, piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu le había dicho que no iba a morir hasta ver al Mesías. Y por eso el Espíritu lo condujo al templo cuando llegaba Jesús. De niño, de infante. Las palabras proféticas en su cántico, donde presenta a Jesús como Salvador de todos los pueblos, luz de los gentiles, luz de los paganos, y gloria de su pueblo Israel. Como Jesús también es signo de contradicción para muchos. Muchos se salvarán con él y otros lo rechazarán a él. Y a María una espada atravesará su alma. La asociación de María a la pasión de su hijo. De Ana no se nos dicen palabras, pero es una profetisa, mujer anciana, casada durante 7 años, quedó viuda, ya tiene 84 años de edad, es fiel a Dios, decía que rezaba día y noche, rendía culto al Señor, pero no es una mujer simplemente rezandera, sino de sentimientos religiosos fieles en sus palabras y acciones. Nunca abandonó el templo, día y noche rendía culto al Señor con ayunos y oraciones. Es evangelizadora, aunque no se presentan las palabras explícitas, se nos dice que dio gracias a Dios hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, es una mujer evangelizadora, aunque no conozcamos qué palabras dice. De Jesús
Su nombre nos habla del Salvador. Es el hijo primogénito. Primogénito es la importancia del primogénito en cualquier familia. La misión será grande, será hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará por siempre, o sea, no tendrá fin. Se presenta como lo presenta como el Salvador, el Mesías, el Señor. Es en sí mismo una buena noticia para todos, para todo el pueblo. También se nota la pobreza. Fue envuelto en pañales en un pesebre y es adorado por pastores. A ellos les dan esa señal de dónde está Jesús. Al llegar el día de la circuncisión le pusieron el nombre de Jesús que había dicho el ángel. Lo presentan al templo, por primogénito ofrecen un sacrificio. Simeón reconoce el valor que tiene de Salvador para todos los pueblos, de luz para los gentiles, de gloria de su pueblo Israel. Pero es un signo, Jesús, que provocará enfrentamientos, que unos lo aceptarán, otros lo rechazarán. Se nos habla del crecimiento, del fortalecimiento de ese niño, llenando de sabiduría, y el favor de Dios estaba con él. Después de los 12 años, se dice que les obedecía en todo. Jesús progresaba en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. En el templo lo encuentran al tercer día. Para el cristiano, el tercer día pues evoca el tema de la resurrección. Cristo estaba oculto y ahí se manifiesta, podríamos decir. En medio de los doctores, escuchándolos y preguntando. San Lucas, cuando Jesús llega a Jerusalén, ya de grande, en su viaje final, nos dice que todos los días se enseñaba en el templo. Pues es lo que hace a los 12 años. Los escucha y les pregunta. Por eso todos están admirados por sus preguntas y respuestas, porque es una enseñanza viviente. Su madre le reclama, ¿por qué nos has hecho esto? Te buscábamos con angustia. Y él responde, podríamos decir, poniendo una raya, separándose de su madre y de su padre. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Y eso decía en todo. Esa separación de Jesús con sus padres pues es importante porque pues, implica todo el ministerio de Jesús. O sea, muchas veces María no va a entender a Jesús y va a tener que meditar en silencio y captar lo que el Señor le quiere decir en esas circunstancias. Y termino con esos elementos importantes a considerar en estos relatos. Primero, bajo el punto de vista histórico, son los últimos relatos en componerse. Primero, pues se escribió lo del ministerio público de Jesús, sobre todo de su pasión, muerte y resurrección, y solo después se crean los relatos de la infancia. La finalidad es más que todo teológica o teologal. Quiere presentarnos a Jesús en el proyecto de Dios. No es tanto una biografía a nivel histórico. Es cierto, algunos acontecimientos podrán tener un cierto fundamento, pero más que darnos una biografía de Jesús, lo que hizo Jesús a los 12 años, quiere expresar un sentido teológico. Desde el momento en que Jesús es capaz de cumplir la ley, los 12 años, en ese tiempo quizá no se daba todavía el bar mitzvah, el hijo del mandamiento, pero pues ya era la obligación de escuchar la ley, de cumplir la ley, de vivir. Entonces, en ese momento se presenta a Jesús preguntando
a los doctores de la ley. Hay concordancias y diferencias entre Mateo y Lucas. Hay concordancias, por ejemplo, que Jesús nace de una mujer virgen, que sus padres son María y José, que nace en Belén. Esas cosas concuerdan. En cambio, el relato de Mateo se fija más en José como protagonista de los sueños, de las revelaciones. Acá es María, allá es José. Y luego pues tiene escenas que no, tienen los magos venidos de Oriente, o sea, los gentiles que reciben la buena noticia de salvación, en cambio los judíos no escuchan la palabra de Dios. Tienen la huida a Egipto, la persecución de los niños inocentes, etcétera, cosas que no aparecen en el Evangelio de Lucas. O sea, cada quien tiene sus peculiaridades. Pero insisto, no se trata de darnos una biografía histórica, sino una finalidad teologal o teológica. Lucas nos quiere presentar la superioridad de Jesús sobre Juan y la de María sobre Zacarías e Isabel. Implícitamente están las relaciones entre Antiguo y Nuevo Testamento. En 16:16 dice San Lucas, la ley y los profetas, a todo el Antiguo Testamento, llegan hasta Juan el Bautista. Desde ahí comienza a anunciarse la buena noticia del reino. Y en Lucas 24, Jesús explica las escrituras a los discípulos de Maús y a los discípulos en el cenáculo y a toda la comunidad que está reunida con ellos. Hay una sincronía de la historia de la salvación con la historia del mundo de su tiempo. Ya no me detengo en eso. Hay un contraste entre la anunciación a María, que es, podríamos decir, muy solemne, y la realidad del nacimiento que está marcado por la fe. Y los cánticos que hemos visto, cántico de Zacarías, cántico de María, perdón, de Zacarías, y de los ángeles, y luego de Simeón, pues dan un reflejo de un aspecto del sentido fundamental de la salvación en Jesús. Pues habría muchas otras cosas que señalar. Señalo esto. Como les digo, con esto concluimos estas sesiones que son previas al nacimiento de Cristo, con este último tema de los relatos de la infancia de Jesús. El padre Juan Carlos González me ha pedido para el tiempo de Cuaresma, a partir del miércoles 9 de marzo, una semana después del miércoles de ceniza, por 4 semanas, 9, 16, 23 y 30, o sea, todavía quedaría una otra semana antes de Pascua, antes de la Semana Santa, pero esa no la vamos a tocar. Los 9, 16, 23 y 30, que veamos los relatos, o yo le propuse ver los relatos de la pasión y los relatos de las apariciones del resucitado, en concreto la aparición a los discípulos de Maús. Eso será hasta marzo, con el favor de Dios. Pues con eso concluyo yo. Se está para Juan Carlos, que andaba por ahí confesando. ¿Usted quiere decir alguna palabra? O el padre Carrizales. Padre Juan Carlos o Padre Gerardo. Buenas noches. Pues solamente agradecerle al Padre Carlos Junco por estas pláticas que nos ha estado dando acerca del Evangelio de San Lucas. Pues muy agradecido, Padre, con usted. Las clases después de que las da, se transmiten en la página de Facebook y en el canal de YouTube de la parroquia. Y hay personas que han estado al pendiente de las pláticas.
y también al pendiente de su salud. Estamos rezando mucho para que Dios le conceda su salud de cuerpo y alma. Pues muchas gracias, Padre, por todo, y pues nos vemos en las pláticas del mes de marzo, si Dios quiere. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su participación en estas pláticas con el Padre Carlos Junco. Gracias. Yo también quiero agradecer. Bueno, ahí se escucha. Buenas noches a todos, muchas gracias. Quiero agradecerles también en nombre de la Parroquia de Cristo de la Montaña. Gracias por la invitación, gracias Padre Carlos Junco por la bondad de acompañarnos. Que el Señor le pague y muchas gracias a todos. Nos vemos con el favor de Dios en marzo. Buenas noches. Muy buenas noches, que Dios nos bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.